ustedes con Toby Pensini aquí en Globovisión. Bueno, tuve mucha suerte porque tengo dos damas bellas. La próxima entrevistada es profesora de la Universidad Simón Bolívar, tiene magíster en Ciencias Políticas y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es la migración, de lo que está pasando en Venezuela, un tema que nos concierne a la mayoría. Son entre 1,5 millones, 2 millones de venezolanos que pertenecen a esa diáspora, que están buscando nuevos horizontes en la vida. Es la profesora, Claudia Vargas Rivas. ¿Cómo estás, Claudia? Te puedo Hola. tutear, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir la tarde de hoy. Es un tema que realmente nos concierne. Ya han hecho distintos estudios de los que yo he revisado. Uno que es muy serio en España hizo una clasificación de cuáles eran las carreras que estaban haciendo, lo que estaban haciendo los venezolanos afuera. Me llamó mucho la atención que la mayoría son emprendedores que no están contratados por una empresa formal, otros que han comprado franquicias, otros estudiantes, pero yo quiero que tú me digas sobre los números, lo que tú estás viendo, cuál es el fenómeno de migración de los venezolanos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Pues este tema yo creo que tiene que ser siempre abordado por la importancia que tiene lo que es la inmigración, ¿no? Específicamente por lo que estás comentando. Estamos hablando de personas, por supuesto, con un perfil emprendedor, pero también estamos hablando de personas con un perfil profesional importante, ¿no? Que tienen una preparación académica detrás que tiene un tiempo, ¿ok? Bueno, los números en general pues deberían estar disponibles quizás en el Instituto Nacional de Estadísticas, en el SAIME. Nosotros, y me refiero a nosotros, una línea de investigación que mantengo con el profesor Iván de la Vega, hemos estado haciendo monitoreos de la ubicación de los venezolanos en el exterior a través de los censos de otros países y con organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Migración, un poco las encuestas de hogares, el Pew Research Center, este tipo de fuentes que nos permiten a nosotros ubicar a los venezolanos. Y según las proyecciones que tenemos, estamos hablando de cerca de 2.500.000 venezolanos. Oye, mucho más de lo que pensábamos, porque eran 2 millones, ya 2,5 millones. Sí, son las proyecciones que hemos venido manejando estos 2 últimos años, ¿no? La inmigración, pues por supuesto, se convierte en un problema, es por las razones por las que se están dando. Son problemas contextuales los que llevan a las personas a salir de Venezuela, relacionados específicamente a la inseguridad, el tema de las condiciones de vida, no solamente el económico, sino ahora este tema de la escasez de medicinas, de alimentos que deterioran la calidad de vida de las personas. Entonces deciden ir a otros países a buscar nuevas oportunidades. Entonces, la transición que ha tenido, porque también la inmigración ha sufrido una transición en Venezuela, la podemos dividir, si queremos, en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, que la hemos hablado arduamente en distintos programas y sitios donde nos invitan a hablar sobre el tema, es la etapa de cuando Venezuela era un país receptor de inmigrantes, ¿no? El principal contingente era europeo, español, italiano. ¿Desde qué época toman Eso esto? fue a mediados del siglo XX, ¿no? Y eso se extendió durante los años 60, 70, y por supuesto el perfil inmigratorio que recibió Venezuela fue variando. Europeo, después países latinoamericanos, el tema de Colombia, por este caso de la violencia, las dictaduras en Argentina, Uruguay, personas que por supuesto, grandes intelectuales que contribuyeron con la preparación de toda esta generación de Por personas. ejemplo, en la época de Pérez Jiménez, que había una construcción boyante y vinieron muchos españoles, italianos, una inmigración europea a colaborar con esto. Todo eso lo han medido. Todo eso lo está medido, fue como, como le decía, en el siglo XX, y esto empezó a tener o a revertirse como primer punto de inflexión en los años 80. Con nuestra primera crisis, bueno, podemos poner el caso del Viernes Negro, ¿no? Como primer punto de inflexión. Estaban estas personas de Funda Ayacucho, fueron personas que fueron a prepararse fuera de Venezuela y luego regresaban a dar, o mejor dicho, compartir el conocimiento que habían adquirido. Pero a partir de este momento, cuando empieza el deterioro socioeconómico y político de Venezuela, pues encontramos el primer punto de inflexión.
Después tenemos una segunda etapa que la podemos llamar la emigración del siglo XXI o con el comienzo del siglo XXI en los años 2000, ¿no? En los años 2002, los temas políticos han sido como hitos específicos y muy relevantes para tratar... y si hay una correlación entre estos hechos históricos y la migración. Absolutamente, hay una correlación entre el tema político contextual, no solamente el político, sino el contextual con la emigración de venezolanos. Pero lo más interesante, o mejor dicho, o lo que más debería preocuparnos, es que este tema emigratorio tiene consigo el tema de la emigración intelectual. Bien, claro, que son personas que tienen, como te mencionaba al principio de la intervención, tienen una educación que te cuesta muchísimos años hacer. Entonces hay una inversión detrás de cada persona, no solamente que estudien en universidades públicas, sino una inversión de tiempo. Por ejemplo, los empleados de PDVSA que fueron Eso es una votados. Emigración absolutamente bestial, porque estamos hablando de 18.000 personas, o sea, nosotros perdimos capital intelectual, que eso es lo que tenemos que una inversión, tener. Un activo intelectual. Un activo intelectual, obviamente, y nada más y nada menos que de conocimiento del corazón de lo que es la economía de nuestro país, porque seguimos siendo un país rentista. Entonces, si el corazón de tu economía está puesto todo en el centro del petróleo, ¿cómo vas a perder esa? Además han sido personas súper importantes porque han colaborado en desarrollar la actividad petrolera en Colombia, en Brasil, en Canadá. Y se fueron 18.000 personas para afuera, no se quedaron aquí la mayoría. No sé, o sea, la verdad es que no sé exactamente el número, pero de los 18.000 trabajadores que se despidieron en ese momento, pues la mayoría de ellos fueron a buscar oportunidades afuera, porque bueno, tienen un conocimiento específico que es de petróleo. Y si no fueron súper creativos, porque abrieron compañías como Orinoquia, que tiene salsas y para ensaladas y salsas para barbecue, ese tipo de cosas, y están exportando. Otros se fueron y abrieron franquicias desde arepas, de todo. Bueno, por eso es que tenemos a los venezolanos de moda en todas partes del mundo. Pero precisamente ese activo intelectual se puede expresar de diferentes maneras, no necesariamente tiene que estar detrás una profesión universitaria, pero en este caso sí lo está, que es la segunda etapa de lo que yo llamaría la emigración en Venezuela. Esta etapa es precisamente de todo el capital que hemos perdido, de la inversión, o sea, preparar un doctor cuesta por lo menos entre 26 a 30 años. Y los países desarrollados han entendido, precisamente por eso tienen personal para captar talento, los países desarrollados han entendido la importancia del conocimiento en el siglo XXI. O sea, digamos, el producto del siglo XXI para todos los países es el conocimiento. Una pregunta, todos estos intelectuales que se educaron afuera con la Fundación Mariscal de Ayacucho, una vez aquí volvieron a emigrar. No necesariamente, o sea, lo que se ha manejado en las investigaciones es que obviamente esas personas regresaron a Venezuela. A formar país. A formar país, por supuesto. Pero hay algunos casos específicos, no sé exactamente cuál es la cifra, pero hay algunos casos específicos que cuando empezaron estas tendencias, como te decía, socioeconómicas y políticas, pues obviamente vieron en la emigración una posibilidad para poderse desarrollar fuera de Venezuela. Ya regresamos con la profesora Claudia Vargas Rivas. Al regreso me gustaría seguir ahondando en estos estudios que hicieron y también cuántos han regresado, porque hay gente que se va y no tienen éxito afuera o no se amañan, por decirlo de alguna manera, y alguna impresión personal tuya, aparte de lo que son los estudios. Ya regresamos con más para ustedes en Con Todo y Pensini, Globovisión. Bueno, con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos este estudio tan interesante que nos trae la profesora Claudia Vargas Rivas, profesora de la Universidad Simón Bolívar, con magíster en Ciencias Políticas. ¿Y por qué de la ciencia política te fuiste a un tema que es más de las ciencias sociales que de la política? Bueno, lo que pasa es que yo soy socióloga de carrera y por supuesto que tiene que ver con la política, porque precisamente volviendo a la parte como de la tercera etapa de lo que es la emigración en Venezuela, te puedo decir que
abordé el tema a partir de las políticas públicas que existen en los diferentes países, no solamente para captar talento, sino de cuáles son las políticas que no existen de pronto en países como Venezuela para retener precisamente ese talento. Entonces, sí está relacionado, obviamente, todo lo que son los problemas de gobernabilidad, de políticas públicas, pues están asociados a este tema de la migración. Bueno, la base de datos que utilizaron ustedes, la OIM, Banco Mundial, CEPAL, el Fondo Monetario, Censo de Población y Vivienda del Mundo. No veo las Naciones Unidas, pero ellos están relacionados de cualquier manera. Pero el alto comisionado de las Naciones Unidas hace apenas semanas llamó la atención sobre Venezuela, hizo un estudio específicamente sobre lo que pasa en Venezuela, muy preocupado por las migraciones. Es tanto así que le pide a los países que están recibiendo a los migrantes venezolanos que les dé buenas condiciones. No sé si tuviste acceso a este informe, cómo se acopla a los estudios que ustedes llevaron adelante. Efectivamente. Cuando yo te mencionaba que la emigración ha tenido una transición, también ha tenido una transición como el país, me refería precisamente a esta última etapa. El problema que hemos tenido de los 2 últimos años para acá no es solamente el tema de la emigración intelectual, porque eso era lo que además ya es preocupante por lo que te mencionaba del conocimiento. De 2 años para acá nosotros no solamente hemos tenido una emigración, sino además una emigración desordenada. ¿Por qué digo una emigración desordenada? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los venezolanos no teníamos cultura emigratoria. Nosotros éramos un país que recibíamos personas. Entonces, la cultura emigratoria la hemos tenido que aprender sobre la marcha. Entonces, estamos hablando de personas que, como mencionabas al principio del programa, obviamente han ido a emprender, otras se han ido a dedicar a su área de especialización, pero hay otras personas que sin tener necesariamente un título universitario, sino digamos, en su maleta tienen algún oficio o alguna actividad adicional que deseen desarrollar, se están yendo de Venezuela. Pero además, como te decía, lo están haciendo de una manera desordenada. Es decir, no hay un propósito específico. Solo se quieren ir. Solo se quieren ir. Es que el problema ha sido, Pedro, es que la emigración ya no es solamente una opción, se ha convertido en una necesidad. Y ese es el problema que nosotros tenemos que tener claro de esto que está pasando. Por eso, organismos como las Naciones Unidas, pues han visto el tema venezolano, porque esto ha ocurrido sobre todo en los últimos 2 años. O sea, la migración ha sido progresiva y absolutamente creciente. Pero en los 2 últimos años, este tema de la inmigración desordenada no solo puede traer problemas para Venezuela, porque ya estamos perdiendo unas personas, no hay políticas públicas que te permitan reconectar con el venezolano que está afuera. Fíjate que la gente de Conindustria y el presidente de Conindustria aquí en Juan Pablo Larqueaga nos llamaba la atención sobre esto, de los problemas que tiene ahorita la industria por estos talentos y personas que tienen un know-how que es muy difícil de recuperar y está sufriendo la industria venezolana también por esta fuga de talentos. ¿Han tenido algún tipo de información también a través de la gente de la industria venezolana? No solamente de la industria venezolana, está el tema de la industria venezolana, está el tema del petróleo, por ejemplo, y está el tema de las universidades, que me concierne a mí directamente. O sea, nosotros hemos tenido una renuncia de profesores importantes precisamente vía la inmigración. Son personas que buscan en otros países oportunidades que actualmente el país, condiciones que actualmente el país no te ofrece en todas las perspectivas como ya habíamos mencionado. La inmigración no solamente es un problema para el país emisor, en este caso Venezuela, sino también para el país destino. Allí tenemos, por ejemplo, el caso de las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Son islas con pequeñas cantidades de población y recibir un contingente inmigratorio importante como el que puede dar Venezuela o como efectivamente lo está dando es un problema para sus economías, por Claro, y ejemplo. fíjate, por ejemplo, Panamá, que al principio nos recibieron con los brazos abiertos por las inversiones. Ahora el venezolano les es incómodo. Hay personas que han ido para allá y familiares que me dicen, mira, en un taxi tengo que hablar como chileno, tengo que hablar como otra cosa porque me cobran el doble o me bajan del carro. Ahora se ha convertido también en un problema. También está sucediendo en Curazao, en Brasil. Han expulsado a algunos venezolanos porque tienen miedo que vayan a invadir sus trabajos y sus zonas que ya tienen problemas de por sí. De hecho, ya hay, bueno, ya exactamente el adjetivo de invasión ha sido utilizado por varios medios de comunicación extranjeros, lamentablemente, ¿no? El tema de la emigración de los venezolanos también está relacionado con el tema cultural, ¿no? Hay una percepción
que tienen los extranjeros o que la han tenido sobre todo de, como te decía, de esta última etapa, de los 2 últimos años, sobre el venezolano. Y bueno, nosotros tenemos una manera muy particular de ser que a veces no siempre tiene no cala de la mejor manera afuera. Entonces, bueno, quizás los índices de retorno pudieran ser de esas personas que tienen una perspectiva distinta de lo que de verdad es la emigración. La emigración es una decisión de vida absolutamente importante, pero además yo en ningún caso voy a promover la emigración, ¿no? Pero digamos, si hay personas que tienen o encuentran en la emigración una posibilidad por una oportunidad de trabajo, por una beca, tienen que ser de una manera organizada. Y eso tampoco Organizada, se está... es decir, que tienen que buscar, por lo menos que tengan visas, que tengan papeles de inmigración y que emigren de manera legal, que busquen también de cómo se van a sustentar, tienen que tener un trabajo antes o no, porque esta desorganización. Bueno, esta desorganización es por lo que te comentaba, precisamente porque no hay una cultura migratoria. Al no haber una cultura migratoria y el contexto, tener las dificultades que tiene, pues por eso digo, ya la gente no lo está viendo solamente como una posibilidad o una opción, sino como una necesidad. Y tras esta huida o esta necesidad de salir de Venezuela, pues lo está haciendo por cualquier medio. Ahí vemos personas, ya no se van solamente por vía aérea, sino marítima, se van por vía terrestre, un viaje que dura aproximadamente entre 9 a 10 días. O sea, es una cosa extremadamente compleja, pero además extremadamente preocupante para nosotros como emisores, para el país destino, pero además, ¿qué vamos a hacer con el retorno de personas que quizás no hayan tenido el éxito esperado en ese país destino? ¿Y se han regresado, tienen contabilizado las personas que se han regresado? No tenemos una cifra exacta, solamente casos, digamos, estudiados cualitativamente, o sea, casos que se pueden conocer porque obviamente saben que uno estudia el tema, pero no tenemos una cifra exacta como para decir la tasa de retorno, si se quiere, ¿no? ¿Hay alguna página donde podemos tener acceso a este estudio? Porque es muy interesante. Por el momento no tenemos una página de internet, estamos trabajando en su momento junto con el profesor Iván de la Vega, estamos trabajando en un proyecto que se llama Laboratorio Internacional de Migraciones, pero es una cosa que no está todavía absolutamente como asentada, ¿no? Y esto viene de la Universidad Simón Bolívar. Está con personas de la Simón Bolívar. Pero no es de la universidad. Exactamente, todavía no es de la universidad, está con personas de la Simón Bolívar, entre esos el profesor Iván de la Vega, con otros estudiantes que están en su proceso de maestría, estoy yo, por supuesto, y vamos en su momento pues haremos conocer cuáles son las posibilidades para el acceso a esta información. Bueno, me dice por favor, que me interesa muchísimo, y es algo que hay que hacerle seguimiento, y en algún momento toda esa gente seguro se va a regresar. Lo bueno es que los que están afuera, que son venezolanos, son embajadores. Fíjate que esta semana un empleado en McDonald's salvó a una señora y resulta que era médico y él está trabajando allá en esta franquicia, pero lo que hizo fue que se está notando los venezolanos afuera. Claro, estará haciendo esto mientras tanto consigue otra cosa, pero no puede trabajar por los papeles, pero estamos destacándonos en el mundo. ¿Eso también lo están midiendo? Sí, nosotros estamos midiendo la parte cualitativa. Obviamente sí se han tenido experiencias negativas con los venezolanos afuera, pero bueno, digamos que la mayoría de las experiencias son precisamente estas historias. No solamente el caso específico de este muchacho, sino también el caso de los emprendedores, el caso del conocimiento, el caso de las investigaciones en las que se han destacado los venezolanos. Y es que el problema no es que nosotros no podamos tener venezolanos afuera. Lo que nosotros tenemos que procurar es hacer políticas públicas que nos permitan, precisamente en uso de la sociedad global de conocimiento y de la tecnología, reconectar a esos venezolanos para que nos puedan ayudar con sus diferentes conocimientos en distintas áreas a desarrollar el país que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Gracias por invitarme, mucho gusto. Tenerte aquí, y bueno, cuando tengas ese informe te invito a presentarlo. Por supuesto que sí. Y saludos al profesor también que te está ayudando. Claudia Vargas Rivas, profesora de la Simón Bolívar con magíster en política, pero también es especialista en ciencias sociales. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Conto y Pensini, Globovisión.